Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rebeca Hernández Díaz, soy docente de la Escuela Superior de Tizayuca de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y me da mucho gusto compartir con ustedes un tema de la asignatura Expresión Escrita y Verbal que forma parte de nuestro programa educativo de Bachillerato General. En esta ocasión, el tema que vamos a ver es la estructura de la oración. Dentro de este tema, pues vamos a ver los dos elementos principales en los que dividimos la oración, que son el sujeto y el predicado. Ahora, ¿cuál es la intención de este tema? Pues que ustedes conozcan los diferentes tipos de oraciones y también la estructura y las diferentes palabras que integran una oración. Recuerden que la oración nosotros la podemos definir como el conjunto de palabras para formar ideas. Entonces, para poder nosotros escribir o expresar alguna idea, pues necesitamos conocer la estructura básica de la oración. ¿Qué aspectos vamos a retomar de este tema que nos van a servir más adelante, no solo para el ámbito académico, sino también el aspecto personal, profesional y laboral? Bueno, vamos a desarrollar la habilidad de comunicación a través de generar mentalmente algunas ideas y conceptos relacionados con este tema. Van a poder ejercer su pensamiento crítico, su sentido de análisis para tratar de expresar ideas mucho más coherentes y con un significado mucho más real. Y bueno, también dentro de este aspecto de la comunicación, pues van a interpretar y estructurar mejor sus ideas y también saberlas expresar correctamente a través de las diferentes palabras que vamos a ir conceptualizando. Ahora vamos a conocer básicamente en qué consiste la estructura general de la oración. La primera parte o el primer componente relevante de nuestra oración es el sujeto. El sujeto es esta parte de la oración que puede ser respondido con un quién. ¿Quién es la persona o quién es el objeto o quién es esta idea abstracta que genera la acción? Por ejemplo, Sofía camina por el parque. ¿Cómo identificamos el sujeto al preguntarnos quién? ¿Quién camina por el parque? Sofía. Por lo tanto, Sofía se convierte en nuestro sujeto. Regularmente, aunque no es en todas las ocasiones, nosotros vamos a encontrar la siguiente estructura del sujeto, que se conforma por un artículo, que es aquella palabra que nos determina el género y el número del sustantivo. Después vamos a encontrar al sustantivo, que puede ser cualquier persona, objeto, animal o lugar que se represente, y el adjetivo, que es esta palabra que nos ayuda a describir, a determinar o a señalar nuestro sustantivo. Les comento, no necesariamente en todas las oraciones vamos a encontrar esta estructura, pero en una oración básica lo vamos a ver determinado de esa manera. El niño travieso o la revista vieja. Aquí traté de indicar por colores cada uno de estos elementos, los artículos que determinan el género y el número, que están en azul, los sustantivos que determinan la persona o el objeto, que están en rojo, y los adjetivos que describen o caracterizan al sustantivo, que se encuentran en verde. Ahora, si ustedes se ponen a reflexionar acerca de esta estructura, se van a dar cuenta que la gramática no solo nos va a servir para conocer y comprender la manera en cómo organizamos nuestro propio idioma, sino también de esta manera ustedes pueden aprender de manera mucho más fácil y comprender cómo es la estructura de otros idiomas. Aprendiendo la estructura de su propia lengua va a ser mucho más fácil identificar la de otros lenguajes. Otra manera en la que podemos representar nosotros el sujeto es a través de un pronombre que sustituya al sustantivo. Precisamente esa es la función de esta categoría. Los pronombres nos sirven para sustituir al sustantivo y podemos agregar o no un adjetivo. Por ejemplo, aquel travieso, en lugar de decir el niño travieso, estamos sustituyendo al sustantivo, o algo vieja. De esta forma, pues aquí se refleja en la primera parte cómo se encuentran los pronombres y en la segunda cómo lo podemos representar a través de un artículo y un sustantivo. En ambos casos, este tipo de estructura y este elemento de la oración conforma a un sujeto, porque estamos hablando de quién es la persona o el objeto que realiza la acción. La otra manera en la que podemos representar un sujeto es a través del sujeto tácito. ¿En qué consiste?
Es ese sujeto que se sobreentiende en la oración, que sabemos a quién se está refiriendo, pero no se escribe. Por ejemplo, reprobamos la asignatura de biología. No necesito poner el nombre nosotros para entender quiénes fueron las personas que reprobaron la asignatura. Entonces, esta palabra nosotros se convierte en un pronombre que se deja de lado de la oración. Por lo tanto, si yo hablamos de reprobamos la asignatura de biología, estoy hablando de una oración con sujeto tácito. Es decir, no se escribe en la oración, pero se sobreentiende de quién estoy hablando. Continuamos con el segundo elemento de la oración, que es el predicado. ¿En qué consiste el predicado? Lo podemos responder e identificar con la pregunta ¿qué es lo que se dice del sujeto? Tomando como referencia el mismo ejemplo que determinamos en la categoría anterior, escribimos Sofía camina por el parque. ¿Qué es lo que decimos de Sofía? ¿Qué es lo que decimos del sujeto que camina por el parque? Por lo tanto, esta segunda parte de la oración conforma el predicado. Y ustedes van a haber identificado el predicado, una, porque decíamos es lo que hablamos que se dice del sujeto, y la otra porque se conforma con un verbo. En este caso, el verbo es camina, que es una conjugación del verbo caminar. Un verbo lo podemos definir como cualquier acción que realiza el sujeto o cualquier acción que realiza un sustantivo o el pronombre del cual estemos hablando. La estructura básica de un predicado se conforma del verbo y el adverbio. Les comentaba, el verbo es la acción que realiza el sujeto y el adverbio es un complemento a esa acción. Vamos a encontrar y los vamos a ver más adelante los diferentes tipos de adverbio, de modo, de tiempo, de lugar. Sin embargo, ahorita vamos a reconocer que es aquella parte de la oración que complementa el verbo. Por ejemplo, el niño travieso juega alegremente. Tenemos el sujeto señalado en rojo, en verde se encuentra el verbo y alegremente es la manera en cómo realiza la acción. En este caso sería nuestro adverbio. La revista vieja jamás fue usada. Tenemos nuestro sujeto, la revista vieja, jamás, que sería nuestro adverbio, y fue usada, que sería una forma verbal representada con el color verde. Y bueno, vamos a ver qué tanto aprendimos acerca de esta explicación a través del sujeto, el predicado y el verbo. Aquí vienen algunos ejercicios, como mi papá practica muchos deportes. ¿Cómo podemos identificar cada uno de estos tres elementos? Mi papá sería el sujeto, es decir, de quién hablamos, practica nuestro verbo o la acción que se realiza y practica muchos deportes, completo sería nuestro predicado. Otro ejemplo, Rita y Pedro son muy buenos amigos. En el caso de esta oración, Rita y Pedro son el sujeto, porque estamos hablando de quiénes, son muy buenos amigos, nuestro predicado, y la palabra son sería nuestro verbo. Ayer vi una película interesante. ¿Cómo podemos dividir la estructura de esta oración? Si se dan cuenta, está haciendo referencia a un sujeto tácito. No necesito especificar, yo ayer vi una película interesante para que se sobreentienda quién es la persona que realizó la acción. Por lo tanto, esta oración tiene un sujeto tácito, que es yo. El resto de la oración formaría parte de nuestro predicado y la palabra vi conformaría nuestro verbo. Y finalmente, nadaron en el mar los delfines. No siempre en todas las oraciones van a encontrar la estructura de sujeto, verbo y predicado. También la pueden encontrar estructurada de manera diferente. Por ejemplo, el predicado sería nadaron en el mar, porque al final estoy hablando de quiénes nadaron en el mar, los delfines. Ese sería nuestro sujeto. Aunque no siempre se encuentra al inicio de la oración, está respondiendo la pregunta ¿quiénes? Predicado, ¿qué hicieron los delfines? Nadaron en el mar. E identifico mi verbo, que fue la acción, nadaron. De esta manera, ustedes ya pueden identificar la estructura y conocer los elementos básicos de una oración. Este es un ejemplo general de la manera en cómo integramos
los componentes completos de la oración a través de los diferentes elementos que vimos, como pronombres, adjetivos, artículos, sustantivos. Si quieren conocer más sobre este tema, aquí les pongo algunas referencias que pueden consultar. Y les comentaba, el conocer de nuestro propio idioma nos ayuda a comprender los demás lenguajes. Un gusto haber platicado con ustedes. Nos vemos próximamente. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.